Para iniciar, quiero detenerme un poco en el camino que hemos recorrido hacia la educación inclusiva en nuestro país. La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de 1990 comprometió a los países en lograr hacer que la educación primaria fuera asequible a todos los niños y todas las niñas, así como promover la equidad, haciendo un especial énfasis en la mujer y en las personas con discapacidad como grupos excluidos del sistema educativo a nivel mundial. No es una tarea fácil. Estamos seguros de que la articulación de esfuerzos entre las entidades... Todos tenemos el derecho de recibir la educación y evidentemente las políticas estatales tendrán que garantizar el derecho de todos a la vida, todos al empleo y a la seguridad social. Desde el Estado y la sociedad civil organizada nos ayudará a avanzar hacia una cultura de la garantía de derechos humanos para las personas con discapacidad. Este es nuestro empeño y este es nuestro compromiso. La equidad, que es la posibilidad de que todo el mundo tenga oportunidades, de que se le garanticen las oportunidades a todos los ciudadanos y especialmente a los que sufren condiciones de discapacidad. Muy importante tener ese concepto no solamente en el sector educativo, sino en la propia sociedad. Desde el INSI planteamos que la inclusión educativa debe ser un eje estructurante de toda la política pública educativa, porque estamos en un país con profundas desigualdades y exclusiones sociales, donde no solo la población con necesidades educativas, sino diversos grupos sociales están y han estado históricamente marginados de los procesos de desarrollo del país. En esa medida, el debate sobre la inclusión social debe ser transversal a todos los sectores y a todas las comunidades del país. Para nosotros es muy importante el proceso que estamos adelantando actualmente con el Ministerio de Educación, que consiste en la revisión y producción de lineamientos para garantizar o para promover el mejoramiento de la calidad de la educación de las personas sordas en Colombia. Y a través de este proceso, de este trabajo que venimos articulando a partir del convenio Ministerio de Educación OEI, creo que hemos desarrollado una importante tarea y que en parte a través de este encuentro podremos intercambiar con todos los participantes internacionales, que en buena hora constituye un encuentro y una conversación sobre los diferentes avances que en los distintos países hemos podido alcanzar para garantizar una mejor educación de las personas con discapacidad. Lo importante es que estos educandos o estos alumnos reciban la atención educativa que requieren a partir de la preparación del docente, con énfasis en los aspectos desde el punto de vista didáctico. El problema de la inclusión, si bien es preparación, es de compromiso como el de esa maestra y de creatividad. Todos tenemos el derecho de recibir la educación y evidentemente las políticas estatales tendrán que garantizar el derecho de todos a la vida, todos al empleo y a la seguridad social. La inclusión es un problema moral, es una cuestión de derecho humano, es una cuestión de actitud, de aprobación de lo diferente, de la apertura a los cambios, es una cuestión de deseos. Si se quiere la inclusión, los medios se encuentran. Estamos planteando, como desde la educación común, que hay una incapacidad del sistema educativo, una incapacidad para lograr que todos puedan hacer su itinerario escolar en tiempo y forma. No el sistema de educación especial, las escuelas de educación especial. El techo de cristal que las barreras pedagógicas le ponen a la inclusión en nuestra región. El sistema no está garantizando las condiciones para que ocurra esa escolarización plena. Y ahí hablamos, apareció un concepto que es el de oportunidades educativas. Las oportunidades educativas en las escuelas que están al alcance de una familia concreta.
están muy cerca del tamaño del derecho y en otras no está tan cerca del tamaño del derecho. 3 barreras pedagógicas de la educación común que hoy están representando esto que decíamos, el techo de cristal para la inclusión, no solamente de los niños con discapacidad, sino de muchos otros más. Estas 3 barreras, podemos señalar otras, obviamente estamos destacando algunas con un sentido pedagógico. Acá estamos hablando, coincido totalmente con lo que decía el compañero y lo que decían las autoridades, de que es una acción del Estado en su conjunto, de todos los sectores, luchar contra la exclusión, pero como pedagogos, como licenciados en educación, pedagogos, docentes, profesores, la idea es tampoco retirarnos de nuestra responsabilidad, y no solo los maestros, también los investigadores, también los gestores. Bueno, 3 ideas. Una es el enfoque contenidista versus el desarrollo de las capacidades. Otro es los sistemas de evaluación y de promoción de alta discrecionalidad. Y otro es, el tercero, la gestión burocrática del grupo clase. Nuestro objetivo, queridos compañeros de panel, de conversatorio, es explorar las condiciones que hacen posible que una política como la educación inclusiva se lleve a la práctica. O sea, pasar del discurso a los hechos, pasar de la teoría a la práctica. ¿Dónde surge la dificultad o dónde surgen los problemas? Y eso no es solamente, para mi criterio, un problema que tenga que ver solamente con la educación de la población con discapacidad, sino que abarca toda la educación. Y es que en nuestro país tenemos una visión sobre el derecho a la educación que no es comprensiva, es una visión muy limitada. Y uno todavía encuentra ese vacío en los documentos que están en construcción, tanto en el Ministerio como en las entidades que apoyan estos procesos educativos, la Secretaría de Educación, etc. Y ese mismo problema lo observa uno en cuanto a lo que significa la inclusión de la educación. Es decir, hay un reduccionismo muy fuerte cuando nos aproximamos a estos asuntos. La institución educativa estatal República Bolivariana de Venezuela lleva 20 años en un trabajo, llamémoslo así, evolutivo, intentando trascender los espacios de la integración de poblaciones en condición de necesidad educativa especial hacia la inclusión. Nosotros creemos que hay que superar esa visión reduccionista a la cual está hablando el profesor Abel, en términos de que no es suficiente con el acceso de los niños con necesidades educativas especiales de carácter permanente o transitorio, sino trascender hacia las otras 3 dimensiones del derecho a la educación que Catalina Tomaseski nos hablaba, en términos de que es la escuela el escenario de formación por excelencia, en donde se debe reconocer que la calidad, la pertinencia y la permanencia de estos niños es posible. Cuando empezamos a hacer el plan de desarrollo, como un plan de desarrollo participativo, en todos los eventos, en muchos eventos hechos en zonas del departamento de Nariño, llegaron representantes de esa población con diversos niveles de discapacidad. Y eso hizo que nosotros, desde el plan de desarrollo en el año 2008, incorporáramos los temas de discapacidad, que son un capítulo importante en todo el capítulo de educación. La verdad es que hay en el plan de desarrollo de 2008-2011, que se llama Adelante Nariño, hay un capítulo muy específico sobre ese tema de discapacidad que gustaba esencialmente 4 cosas. Si lo estoy mirando, servicios de personal de apoyo para las instituciones educativas, formación de docentes en estos temas específicos, suministro de dotación para los diversos tipos de problemas y adecuación de la infraestructura. Después aparecieron directivas del Ministerio de Educación, el decreto 366 del 2009, cuando ya nosotros teníamos este plan de desarrollo aprobado en el departamento de Nariño, y después una directriz en el 2010
una directriz del Ministerio de Educación que coincide en gran medida con lo que nosotros habíamos planteado en el plan de desarrollo y que transfiere unos recursos adicionales del 20% para la población que debía ser atendida. Eso nos ayudó mucho a poder materializar esas propuestas del plan de desarrollo, porque en un departamento como el nuestro, en Pasto, somos pobres y vivimos lejos. Las dos cosas son verdad, y en Ladrillo pues mucho más. Pero no había recursos suficientes para poder atender la población solo con las transferencias o los recursos propios que teníamos, y eso ayudó entonces a que pudiéramos montar programas específicos en las áreas que ya he definido, de manera que yo llego ya al tema de educación inclusiva, al tema de educación para las personas en condición de discapacidad, más en la gobernación que en la alcaldía, porque encuentro, repito, una presencia de organizaciones de personas con discapacidad que empiezan a oír, a hacer oír su voz y que le dan a esto un peso importante en la elaboración del plan de desarrollo. Y en esa comisión sí o sí tenía que ser interdisciplinaria, sí o sí tenían que estar todas las áreas y empezar a exigir a los responsables que sean política pública, que no haya personas con discapacidad. Era porque alguien no evaluó y no asumió el compromiso que una puerta tiene que tener cierto ancho, que tiene que haber una rampa, que tiene que haber intérpretes, que tiene que haber material en braille. ¿Quién decidió quiénes están y quiénes no están? ¿Quién decide qué cuerpos son legítimos para decir que circulen donde uno quiere que están? Entonces, esto nos sirvió para presionar a las autoridades que el discurso de una universidad pública, accesible y para todos como bien, como con derecho social, tenía que cumplirse con acciones, no eran solo discursos. Así logramos que la universidad lo tome como compromiso y sentíamos que estábamos muy solos. Así que nos empezamos a nuclear con el resto de las universidades públicas de Argentina y creamos la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos. En esto sí marco la diferencia que somos universidades públicas y que yo hoy estoy acá gracias a la universidad pública, porque si no, no podría haber estudiado, entendiendo que es un bien y no una mercancía. Y desde las universidades públicas logramos articular con el Ministerio de Educación y exigir que el Ministerio transforme en política pública la inclusión. Entonces, entre todas las universidades ayudamos a armar programas, protocolos de accesibilidad, a exigir que todas las universidades tenían que tener los apoyos necesarios, y hoy las universidades cuentan con sordos, con intérpretes, se cuenta con material digitalizado. A ver, hay muchísimas falencias, es verdad, pero cambiamos un montón de cuestiones, de poner en cuestionamiento quién es el alumno legítimo. Todos tienen derecho a estudiar y poder romper el modelo homogenizante de cristalización, que es una única forma de aprender. Esto que se dio tan naturalmente de crear una comisión a nivel argentino, se dio así, naturalmente, crearlo a nivel latinoamericano. Entonces, por un lado siento que fue muy natural en mi proceso de encontrándome con gente y con ganas de transformar y romper el modelo que los supuestos especialistas somos dueños de un campo de acción. Esto nos corresponde a todos. Que hoy una persona acá pueda estar no es solo de los maestros especiales, es de muchos otros que permiten que estén o que no estén. Es si el transporte es accesible o no. A ver, la última anécdota que tuve fue una joven que me escribió y me dice: quiero ir a estudiar a la universidad, vivo sola, necesito si me ayudan a buscar una casa con una puerta donde entre una silla de ruedas. Para eso hay que ser especialista, para eso hay que tener sentido de justicia social y de respeto por todos. Entonces, a ver, hoy llegar a una red latinoamericana donde todos asumimos el compromiso de un modelo de respeto ante todo, y de que todos tienen derecho a opinar y no hay unos pocos que sabemos y otros que deben escucharnos. Así que celebro que exijamos que las universidades públicas, a ver, formemos, y en esto quiero hacer, y termino, cuando uno piensa en universidad de discapacidad, enseguida todas las miradas están puestas en los estudiantes con discapacidad. ¿Qué hacemos por los estudiantes? Becas, apoyos. Pensemos en los docentes con la discapacidad y en los administrativos. Pero más que todo eso, pensemos que tenemos la estrategia y la posibilidad histórica de transformar a todos los futuros profesionales con otras cabezas. Porque yo creo que esto es un círculo vicioso. Si hoy no hay muchos chicos o personas con discapacidad en las instituciones, es porque muchos profesionales no supieron que podían hacerlo. Y creo que las personas más integradas fueron las que zafaron
zafaron de los sistemas de educación especial con todo el protocolo que les arma un único camino por el cual deben seguir. Entonces, escuchemos a los verdaderos protagonistas qué quieren y cómo lo quieren. Y hagamos que se comprometan todos los profesionales, el arquitecto, el abogado, el trabajador social. Entonces, no crear materias especiales, es atravesar contenidos, que la discapacidad no sea posgrado, está acá, está entre todos los humanos que tenemos que educar. Así que llegar al latinoamericano como exigencia de política pública, porque la universidad es para todos, debemos ser un espacio universal y como un derecho. Entonces, como ustedes ven, tenemos muchísimos caminos. Toca cambiar el chip y trabajar sobre unos valores como país que nos hagan sentir parte de este país y construir una realidad mucho más feliz para todas. Por ejemplo, material cultural en formatos accesibles, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles, estrategias para desarrollar y utilizar potencial creativo, artístico e intelectual en las poblaciones con discapacidad, y un trabajo muy importante que estamos llevando a cabo especialmente en las regiones, que es la implementación del enfoque diferencial en las gobernaciones y en las alcaldías. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de formación, darles a ellos las herramientas. Muchas veces los funcionarios no es que no quieren hacer las cosas, sino que no son conscientes de la necesidad y muchas veces inclusive de la obligatoriedad que tienen en la atención. Entonces, desde el Ministerio estamos formando a los funcionarios para que sepan efectivamente cuáles son las actividades que desde la cultura deben realizar para beneficio de las personas con discapacidad. El Ministerio de Salud tiene una serie de grupos y de direcciones, pero digamos que en el tema de coordinación de actividades que tienen que ver con la política de discapacidad, pues el grupo de promoción social es el que está liderando sus procesos. Y parte de hacer promoción social es justamente la articulación interinstitucional e intersectorial para poblaciones en situación de vulnerabilidad. El ejercicio fue articular la política de víctimas con la política de discapacidad. Ese fue un ejercicio del cual surgió una directriz que se llama Directriz de Enfoque Diferencial del Enfoque Efectivo de Derechos de las Personas. Se crea el programa para la protección diferencial y las estrategias de intervención. Digamos que esos fueron los pasos. La estrategia de intervención y de articulación lo que hizo fue focalizar, visitar, mirar necesidades, puerta a puerta, es decir, a las personas en sus familias, revisión de oferta en esos municipios. En este momento estamos trabajando en 74 municipios, identificación de necesidades, capacitación, asistencia técnica a gestores, poner esto en una mesa de articulación donde está SENA, ICB, Educación, Salud, las EPS, las IPS, y desde allí empezar a dar respuesta a casos puntuales. Para nosotros como ICBF realmente es muy grato poder compartir este espacio y mostrarles de una manera muy breve como los adelantos o los avances que nosotros desde nuestras competencias, valga la redundancia, es nuestro objetivo en atención con esta población en situación de discapacidad. En el bienestar familiar tenemos un papel, digámoslo así, como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, donde hay tres elementos que queremos destacar acá. Primero, nos plantea la erradicación del sistema educativo de las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes, de cualquiera como sea determinado. En segunda instancia, atender todas las necesidades educativas específicas de estos niños y estas niñas, y por supuesto los adolescentes. Y finalmente, garantizar la asistencia de personas, como tenemos en este escenario precisamente, que nos facilite la comunicación, particularmente cuando hay unas condiciones como que nos permitan, generar una mejor transmisión, comunicación y relacionamiento con personas con discapacidad. No olvidemos de todas formas que también por la Ley de Infancia y Adolescencia
El ICBF tiene la competencia de atender adultos que también tienen pues, algún tipo de discapacidad. Es decir, en algunas de estas modalidades nosotros tenemos a adultos que tienen, digamos, un nivel de discapacidad, pero que no pueden ser atendidos por sus familias o están en completa desprotección. En ese sentido, hablamos de que tenemos en este momento en estas modalidades 13.946 niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad. Cuando hablamos de operadores, son entidades con las cuales el Instituto en las diferentes regionales desarrolla las estrategias de apoyo a la población con discapacidad, donde también estamos con la idea de formar a cerca de 2.000 agentes educativos y sociales, o sea, que todos los centros de desarrollo infantil en el enfoque diferencial, pero particularmente en lo que implica la atención a niños y niñas con discapacidad, ¿sí? Desarrollar ese modelo que yo les comentaba de UNAFAS, no solamente mayor cobertura, sino mayor fortalecimiento y mejora de algunos de los acompañamientos a las familias y, por supuesto, tener una cobertura mucho más grande en el territorio nacional. El SENA durante muchos años ha trabajado con discapacidad, pero diríamos que los últimos 7 u 8 años han sido los años donde hemos logrado recoger algunas estadísticas y poder tener esas estadísticas dentro de un plan, digamos que más ordenado y organizado. Esta es la función del SENA. Todos conocen que la función del SENA es invertir en el desarrollo social de los trabajadores, pero también en la productividad del país. En el 2007 ya digamos como que se institucionaliza el programa de SENA Incluyente, y SENA Incluyente principalmente es un programa de gobierno, y así a través de los últimos 2 gobiernos han estado dentro de esos planes y programas de gobierno. Hoy diríamos que si bien es un trabajo institucional, también es un trabajo que se ha logrado gracias al esfuerzo de algunos socios estratégicos, digamos, instituciones del Estado, Ministerio, ICBF, todos los que nos acompañan hoy, algunos que no están también de instituciones y organizaciones del Estado como empresa privada. La línea de acción fue, por supuesto, la inclusión educativa, pero la segunda y la más importante, que es la que estamos desarrollando con alguna participación del Ministerio de Trabajo, pero con un importante compromiso de los empresarios. Si los empresarios no se comprometen en este tema, nunca vamos a lograr la inclusión laboral de estas personas. Entonces, lo que hacemos nosotros es, desde el Servicio Público de Empleo que está en el SENA tiene una oficina del Servicio Público de Empleo, ahí clasificamos al trabajador con una discapacidad y empezamos a promoverlo en las diferentes empresas, digamos, del sector nacional. Hoy las empresas más importantes, tenemos que mirar cómo involucramos otras, pero el gran renglón está en las empresas del sector de comercio y servicios. También tenemos programas muy importantes de tecnólogos. A nosotros lo que más nos importa en este momento, además de capacitar, es incluirlos laboralmente. El primer paso para la articulación de acciones tendientes a la implementación de políticas intersectoriales debe ser precisamente el concertar un propósito común, el que cuando hablemos de una temática particular estemos entendiendo todos lo mismo en los distintos escenarios a los que estamos siendo convocados. Eso implica a su vez el diseño de estrategias, de acciones, de aunar recursos tanto técnicos como financieros de manera compartida. El diseño de actividades que se desprende de un objetivo, de un propósito compartido, es distinto al diseño de estrategias
y de acciones sectoriales que nos llevan de una u otra manera a un objetivo propuesto. Hemos tenido algunos avances en estas políticas y que contamos, por fortuna, con instancias de coordinación y de concertación que ya están dadas, y que lo que tenemos que hacer es aunar nuestros esfuerzos para dinamizarlas y para tener las claridades desde allí, para poder implementar acciones que nos permitan atender a las personas con discapacidad desde los distintos actores y sectores que nos competen. Tenemos el Sistema Nacional de Discapacidad. El Sistema Nacional de Discapacidad, que si bien está liderado por el Ministerio de Salud, tiene instancias donde tenemos participación todas las instituciones y sectores. Está el Consejo Nacional de Discapacidad en el nivel nacional, y tenemos en el nivel territorial los grupos de enlace sectorial, donde participamos igualmente las distintas instituciones y sectores que tenemos compromiso en esta temática. Es importante resaltar, para cerrar este panel, los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en la atención educativa de la población con discapacidad, desde el trabajo sectorial que el Ministerio de Educación Nacional viene haciendo, no solo con los invitados a este panel, que pues ya cada uno de ellos ha planteado el trabajo sectorial que viene haciendo, sino también con otras instancias del gobierno. Y quiero resaltar desde cada una de las instancias que nos acompañan en el panel, los desafíos de intersectorialidad que tenemos que plantear a futuro y de fortalecer desde el Ministerio de Educación Nacional con estas entidades. Con el Ministerio de Cultura, definitivamente todo el Programa Nacional de Concertación y todo el Programa de Educación Artística, que para la educación de nuestra población con discapacidad son temas coyunturales. En el caso del Ministerio de Salud, ya comenzamos un trabajo para lograr articularnos a todo lo que vienen haciendo de actualización del registro de localización de las personas con discapacidad, y a futuro lo que se pretende es que el CIMAC, que es el Sistema de Información de la Matrícula Educativa en este país, pueda articularse y dar razón en el marco de ese registro de localización de las personas con discapacidad. Con el ICBF es indiscutible la gran importancia que tiene una estrategia como de 0 a 100. O sea, sabemos que el diagnóstico oportuno de nuestros niños con discapacidad, para que luego sigan su proceso en el sistema educativo regular, es fundamental. Y por último, con el SENA, pues compartimos el reto que planteaba el ponente del SENA con respecto a la inclusión laboral. O sea, el Ministerio de Educación tiene un gran reto en articulación no solo con el SENA, sino con otras instancias del Estado, frente a la formación para el trabajo y el desarrollo humano de la población con discapacidad. Y garantizar, como nos decían, la inclusión laboral de estas personas. No solo lograr la inclusión educativa, sino también la inclusión laboral, que en últimas apunta a la pretensión que todos tenemos con la atención integral de la población con discapacidad, que es la inclusión social. Hoy, un poco la metodología que hemos nosotros organizado en este panel tiene que ver con avanzar en temas conceptuales, políticos, y acabar el día siempre con experiencias prácticas. Entonces, lo que nos van a contar las compañeras que nos acompañan hoy es básicamente su experiencia práctica en desarrollo de política pública de atención educativa a personas con discapacidad, con base en un modelo de alianza público-privada. Todos ellos tienen un fuerte componente de alianza público-privada, son entidades que trabajan de la mano con organizaciones oficiales que promueven la cooperación, que promueven la solidaridad, pero, por supuesto, siempre la idea no de reemplazar al Estado, sino de cooperar con este. Uno de sus objetivos principales, ANCA tiene muchísimas líneas de trabajo, pero se centra en los procesos de inclusión, principalmente en temas de rehabilitación basada en comunidad, rehabilitación funcional, inserción socioeconómica y, claro, inclusión educativa o educación inclusiva. Focalizamos nuestro trabajo especialmente en los niños, niñas y jóvenes con discapacidad,
pero entendemos que la educación inclusiva no es únicamente para la discapacidad. La educación inclusiva, como lo decían esta mañana, y ya lo han hablado bastante, parte del principio de diversidad, y en ese principio pues todos hacemos parte de la educación inclusiva. Esto hace parte de un trabajo de campaña de sensibilización realizado en Cuba, a propósito de la intervención del doctor Santiago, donde a través de estos videos que son pasados en la televisión nacional, en la franja infantil, se buscó sensibilizar a los niños para fortalecer todo ese trabajo que nos contaba esta mañana en las escuelas. Entonces, este tipo de acciones son las que Handicap realiza para apoyar los procesos de educación inclusiva en diferentes lugares del país. Específicamente en Colombia, nuestra acción ha evolucionado como en 3 periodos, lo podemos nombrar. El primer periodo, que va desde el 2004, fue desde el 2004 al 2007, luego 2008-2010 y actualmente que estamos finalizando este tercer periodo que va hasta el próximo año. Rápidamente quiero mostrarles como algunas de las principales puntos de referencia que hemos alcanzado en función de la educación. En este primer periodo trabajamos en la identificación de la comunidad. Entendemos, y es una de las apuestas que Handicap le ha planteado a los ministerios, y es que no podemos pensar en una educación inclusiva sin haber garantizado lo más básico que puede tener una persona que está con una condición particular, y es sus procesos de rehabilitación funcional, sus procesos de compromiso con la comunidad. No podemos hablar de un niño en una escuela, por ejemplo, un niño que requiere una silla de ruedas para movilizarse si no tiene la silla adecuada, si tiene una silla pero la carretera es destapada y la silla es muy frágil, entonces necesita una silla adecuada, y quién más que su familia y la comunidad para eso. Ese primer periodo nos permitió ese proceso, y seguimos entonces en 2008-2010 a trabajar con la comunidad de la mano de los grupos, asociaciones y comités de RBC que existían en los municipios. En las imágenes, lo que muestran las imágenes son algunas de las actividades impulsadas por líderes y lideresas comunitarios, pero también por familias y personas con discapacidad. En ese marco de ese proyecto, ya en 2008-2010, encontramos como 3 grandes pilares: entender la educación desde la comunidad, la información hacia la comunidad. Muchas veces ni siquiera el problema es que no haya o que no lo reciban, sino que la mamá no sabe cómo, o no sabe si a su hijo sí lo pueden recibir. Entonces la comunidad acá cumple un papel vital en este proceso de las alianzas público-privadas, y dar información a los tomadores de decisiones. Si una Secretaría de Educación, hablando desde el nivel local, no conoce las problemáticas de su contexto, de su comunidad, le queda muy difícil invertir adecuadamente, le queda más difícil invertir adecuadamente sus recursos. El segundo pilar es el fortalecimiento institucional. Nosotros les llamamos en Handicap una pelea eterna, un círculo vicioso. Usted va a los líderes o a las familias y dicen: en la escuela no me reciben, y va a la escuela y el profesor dice: yo no tengo cómo recibirlo. Entonces, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Es un poco también la apuesta, es trabajar como desde todos, para que todos fortalezcan sus capacidades, los unos de ir hacia la escolaridad, en el caso de la escolaridad, pero también de que las instituciones tengan mayores capacidades, no solo logísticas, sino también humanas, de cambios de culturas, de prácticas y de gestión inclusiva. Y propuestas comunitarias para la orientación y acceso a servicios. Como les decía, un punto que hemos encontrado vital es divulgar la información adecuadamente, que la gente sepa dónde buscar, a dónde ir, qué encontrar, qué puede haber en su comunidad que facilite los procesos educativos. El Instituto Tobías Emanuel es una institución que durante 46 años ha hecho trabajos con niños, jóvenes y adultos en relación con la discapacidad intelectual. Hace 5 años, con todo el movimiento de la integración y posteriormente de la inclusión, el Instituto toma la decisión de empezar un ejercicio de autotransformación para poder
digamos que movilizar toda la política pública, en particular una política de ciudad y de territorio, encaminada a generar espacios vitales para hacer realidad no solamente la inclusión educativa, sino la educación inclusiva. La política pública se construye en diferentes escenarios, no solamente de carácter intersectorial, sino de carácter nacional, regional y local. Y cómo pudiéramos nosotros, a partir de ese ejercicio de movilización de la sociedad civil, participar en esos tres escenarios: el escenario local, el escenario departamental, el escenario nacional y, por qué no, el escenario internacional. Una cosa son las condiciones de bienestar de los otros países, otras cosas son las condiciones particulares del nuestro, otra la diversidad de nuestros contextos sociales y culturales, y otra las particularidades de nuestras instituciones educativas. Uno tercero, iniciar todo un ejercicio de formación permanente sobre educación inclusiva, y allí nos apoyamos de las universidades, porque la educación inclusiva tiene dos componentes: uno, que las facultades de educación, de salud, de arquitectura, de los diferentes campos que tienen que ver con el ejercicio de hacer una sociedad inclusiva, pues puedan participar desde la formación de sus profesionales. Y también que los diferentes actores en ese ejercicio conjunto de construir un discurso compartido podamos tener los referentes para ir cada vez más pudiendo de manera conjunta tener una voz también en el conjunto de los discursos de la sociedad, de los discursos de la cultura y de los discursos intelectuales. Hay una ley que en el 2010 está establecido y está enfocada a los niños con cáncer, que es la 388, y habla de un apoyo integral. Ahí es uno de los avances en ese tema de esa movilización. Fue un avance que ha permitido que se visibilice la importancia de ese apoyo integral a los niños que se encuentran enfermos o en condición de discapacidad o en condición de una enfermedad pues, de larga permanencia y de largo tratamiento. Después de toda esta movilización, pues logramos apoyar a la Secretaría de Educación y al Consejo de Bogotá para que lo entendieran, y ellos firmaron el acuerdo 453, donde habla que los niños de la red pública del distrito tienen derecho a tener un apoyo escolar. Entonces ahí es donde pues, la Secretaría de Educación ha apoyado con docentes a diferentes instituciones, más de 6 instituciones a nivel de la red pública, donde ellos buscan los niños que se encuentran en un proceso educativo pero pues desescolarizados, donde ellos los abordan, los acompañan y validan dentro del sistema educativo de la Secretaría lo que ellos han hecho dentro del aula hospitalaria, que sea validado en el momento en que regresen a su institución. La educación no solo se da en un colegio, la educación se da en todos los ámbitos, en todos los espacios, en todos los lugares. Así yo esté enfermo, así yo tengo una discapacidad, yo aprendo de usted, aprendo del otro, aprenden de mí. Entonces esa especialización atiende y comprende exactamente cuáles son las líneas que un maestro hospitalario debe tener y las fortalezas y las competencias que debe tener. Entonces para nosotros es como un avance muy grande, porque ya no es solamente pues, de la problemática, sino pues si necesitamos docentes hospitalarios que estén formados en pedagogía hospitalaria. Y bueno, el reto principal es que se visibilicen estos espacios de las aulas hospitalarias como espacios tanto de cerrar brechas a nivel digital, a nivel social y a nivel escolar. Entonces, y para estos niños que están en condición de enfermedad.